toda rodilla. Y hoy, Señor, hemos doblado nuestros corazones, Señor, para honrarte y reconocer que solamente tú eres Dios santo, 3 veces santo, el Dios incomparable, no hay Dios como tú. Eres el gran yo soy, el Dios soberano, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente y el Dios omnipotente, Señor. A ti te honramos y te damos el honor, la honra y la gloria. Y que la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, lleve la palabra del oído al corazón y sea encarnada ahí, Señor, en el nombre de Cristo. Y a todos aquellos que llegará esta palabra en el nombre de Jesús, levántalo, anímalo, restáuralo, fortalécelo, pero también confróntalo, Señor, porque el propósito de tu palabra es bendecirnos, es fortalecernos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Dale una ofrenda de aplauso al Señor en esta mañana. Hoy vamos a terminar la serie que iniciamos ya hace varios domingos. Y yo creo en la soberanía del Espíritu Santo, que Él ha estado obrando, ha estado alimentando, ha estado fortaleciendo, pero también ha estado confrontando. Y yo sé que el Espíritu Santo a través de la palabra está confrontando ciertas áreas de nuestras vidas, aún como cristianos. Y dice Ezequiel capítulo 13, versículo 18, versículo 32, se lee así en el nombre de Jesús: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Luego hace una invitación: convertíos pues y viviréis. La única manera, de acuerdo a la Biblia, para tener vida espiritual es de que alguien nos resucite. Y decíamos que el único que nos puede resucitar y que tiene el poder para hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios dice: convertíos pues y viviréis. Y el propósito del mensaje de hoy es decirle: Dios no quiere que el hombre se pierda. Escucha esto: Dios no quiere que el hombre se pierda. Y ese fue el propósito por el cual Dios el Padre envió a su Hijo del cielo a la tierra para dar su vida por el que está muerto espiritualmente. Y Dios cada día, Él envía mensajeros. Dios todos los días, por medio del Espíritu Santo, usa a sus hijos para decirle al ser humano, al hombre, a la mujer, que Dios no quiere que se pierda. No quiere. Y la pregunta es sobre el tema: ¿estás vivo o estás muerto? Es la pregunta. En las sesiones pasadas hemos hablado que solo existen 2 caminos: el camino angosto y el ancho. Son 2 caminos. Y luego dice que hay 2 tipos de compañía en el juicio final: los que estarán a la diestra del Señor y los que estarán a su izquierda. Y luego hay 2 clases de personas en la iglesia de Cristo. Y entre una de las 2 te encuentras tú. Y la pregunta es: ¿dónde te encuentras? ¿Te encuentras entre los vivos o te encuentras entre los muertos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Dice Dios: porque no quiero la muerte de aquel que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis, dice Dios: no quiero. Aunque en otro contexto dice la Biblia que la muerte de sus santos es de alta estima para Dios, para aquellos cristianos. Dice el Salmo 116:15: estima es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice que cuando un cristiano parte de este mundo,
pues debemos de regocijarnos. Claro, como humanos lloramos. Jesús, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, ¿qué hizo Jesús? Lloró como humano. Jesús, viviendo, o sea, siendo hombre en la tierra, vivió como Dios. Y como humano, sintió el dolor por la muerte de su gran amigo Lázaro. Pero Él lo resucitó. Entonces, de acuerdo a la Biblia, dice que todos aquellos que mueren en Cristo Jesús, todos esos cristianos, sí va a haber un dolor por la partida, porque se nos han adelantado, pero tenemos una esperanza viva. ¿Cuál esperanza? De que un día nos vamos a encontrar con ellos. Estaremos ahí día y noche alabando al Señor. En cambio, dice la Biblia que Dios no se complace cuando una persona muere sin arrepentimiento. Cuando una persona muere sin Cristo en el corazón. Y aunque Dios es soberano en la salvación, el hombre es responsable por su propio pecado. Y por eso Dios dice: convertíos y viviréis. Y Dios todos los días está haciendo un llamado al arrepentimiento para evitar la muerte eterna. Y de acuerdo a Ezequiel, dice que Ezequiel era un predicador del arrepentimiento. Era un predicador de la misericordia de Dios que ofrece a los arrepentidos. Dios llama al arrepentimiento. Ahora es un buen comienzo para usted, amigo. La importancia de la tarea que debe tener hoy, porque hoy tiene vida, mañana no sabe si va a vivir. Y hoy usted debe de examinarse a sí mismo. ¿Cómo es tu vida? Hacerte esa pregunta: ¿estoy vivo o estoy muerto? El que yo venga a la congregación no quiere decir que yo sea salvo. El que yo cante bonito, toque bonito, eso no me asegura que yo soy salvo. La única manera de ser salvo es que yo me arrepienta de mis pecados y acepte a Cristo en mi corazón. Entonces, y la pregunta es obvia, que debe de hacerse hoy que tiene vida. Y no dejes para mañana. El mañana no es tuyo. Tu día es hoy. Por lo tanto, usted debe saber perfectamente cuál es tu propio estado espiritual delante de Dios, preguntándote si estás vivo o estás muerto. ¿Cómo es tu estado espiritual? El que yo no piense en la condición de mi alma, esta es una mala señal que surge de una conciencia inquieta. Y la pregunta es: ¿estás inseguro de tu posición? ¿Te sientes como aquel comerciante que el patrón lo deja a cargo de su negocio y sabe el comerciante que como ha sido deshonesto no va a pasar la prueba cuando el dueño llegue a hacer cuentas? ¿Cómo se siente usted? En lo espiritual, como en todo lo demás, la mejor expresión de sabiduría es asegurarse de que estamos en lo correcto. Muchas veces dicen por ahí: yo tengo razón. Bueno, tú tienes razón, pero puedes estar equivocado. Aquí lo importante es que sepamos en qué lado estamos, en qué posición estamos. ¿Estamos entre los vivos o estamos entre los muertos? La invitación de Dios es que hoy usted juzgue todo según las normas de la palabra de Dios. ¿Qué le dice la palabra de Dios? Hermanos, amigos, cometer un error que afecta a tu alma, ese error tendrá consecuencias eternas. Si usted desprecia a Cristo como su Salvador, tiene una consecuencia eterna, y la consecuencia es la condenación, el infierno.
Pero la Biblia dice que los que han nacido de nuevo, un día van a desear nunca haber nacido. ¿Por qué? Porque van a ver la realidad de todo lo que se ha estado hablando a la gente. Que dice Dios, arrepentíos y convertíos. Por eso hoy Dios lo invita a que piense y que tenga una comunión con su propio corazón. Y yo quiero que usted considere la pregunta con una pregunta equilibrada plenamente y con sinceridad. Y la pregunta sería: amigo, hermano, ¿estás entre los vivos o estás entre los muertos? Porque usted puede venir, usted puede ser miembro de esta congregación local, pero eso no le garantiza que usted sea salvo, no le garantiza. Tal vez usted, mire, escuche bien, si alguien dice: oiga, pastor, ¿y cómo puedo saber que yo realmente estoy entre los vivos o estoy entre los muertos? La respuesta es la siguiente: ¿cuánto tiempo dejaste de venir a la congregación y no has sentido nada por hacerlo? ¿Y te ha valido un comino, como decimos aquí en México, lo que dice la palabra de Dios? Si es así, eso significa que estás muerto. Decíamos, como aquel ejemplo que el pastor Michelén ponía sobre los cristianos que están en la iglesia, pero que realmente no son nada. Y él ponía el ejemplo del árbol de Navidad. El árbol de Navidad es un objeto que no tiene vida, está muerto. Para que brille, usted tiene que ponerle los focos para que brille el foquito, para que le cuelen las esferas, para que se vea bonito. Pero la pregunta es: ese árbol de Navidad, esa luz que brilla, ¿es del mismo árbol o usted se la puso? Usted se la puso, es ficticia. Las esferas que están colgadas, ¿las produjo el árbol o usted se la puso? Usted se la puso. El árbol está muerto y no puede producir porque está muerto. Así es el ser humano. Muchas veces hay cristianos en la congregación que dicen que son cristianos, pero están muertos, porque no hay luz que brillen de sí mismo. La luz de Cristo no está en ellos. Son como árboles de Navidad. Jesús lo dijo de otra manera: por fuera están blanqueados, pero por dentro llenos de huesos de muertos, sepulcros blanqueados. Es lo que dijo el Señor. Y Dios lo confronta hoy para decirle que venga el arrepentimiento. Hermanos, yo me dirijo con todos, con todo respeto y en el amor de nuestro Señor Jesucristo al que está muerto. Yo me dirijo a usted hoy. Es posible que te interese poco lo que estoy diciendo. Tal vez lo ignores. O tal vez apenas oyes el mensaje y lo desprecias, saliendo de aquí, volviendo a cometer el pecado. Pero sabes que tú no puedes impedir el amor que Dios tiene por ti. No importa lo que sientas por tu propio destino. Cada vez que el hombre rechaza al Hijo de Dios, este hombre aflige el corazón de Dios. Cuando Dios ve tu condición arruinado, tu salud arruinada, Dios se aflige cuando ve que usted da rienda suelta a tus lujurias y pasiones. Dios se aflige cuando ve que has caído a los vicios, los cuales esos vicios son
veneno puro como el alcohol, así como las drogas. El Señor se aflige al pensar en tantas oportunidades que usted ha despreciado y que usted ha rechazado a su Hijo Jesús. Donde usted ha pisoteado la sangre de la expiación, resistiendo al Espíritu Santo, rechazando la Biblia, despreciando el cielo y poniendo al mundo en tu corazón en lugar de Dios. Dios se aflige. Y a cada uno que está muerto en sus pecados, la pregunta es: amigo, ¿por qué usted elige la muerte? ¿Acaso usted no se ha dado cuenta que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte? ¿Es tu alma tan poca cosa que no merece luchar para salvarla? Dice Dios en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios dice: levántate de los muertos. Efesios 5:14 dice el Señor, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El único que puede alumbrar al pecador es Jesús, el Hijo de Dios. No la iglesia, no el movimiento, nada. Solamente Cristo. Y esta es la voz de la luz hablando a los que están en tinieblas, a los que están durmiendo en ellas y que están acostados en una muerte espiritual. Y hoy la luz los llama a la vida, los llama a la iluminación. Y si usted, amigo, responde a esta invitación, Cristo lo alumbrará y le dará luz. Y usted podrá decir: yo soy la luz del mundo también, porque Cristo habita en mí. Y esa luz que es Cristo, donde quiera que yo voy, va alumbrando a las tinieblas. Decíamos que el camino de la vida es un camino muy angosto. Pero todos aquellos que han sido o que han ido en esa dirección, en ese camino angosto, mire, hay testimonio que ninguno de ellos ha vuelto a decir que todo eso fue una falsa ilusión. Encontramos en la Biblia que todos esos hombres que una vez que andaban en el camino ancho y conocieron el angosto y entraron, prefirieron morir que regresar al camino ancho. ¿Y cómo es el camino del mundo? Es un camino ancho donde millones han renunciado a él, y lo encontramos en la Biblia. Y ahora esos hombres dan y siguen dando testimonio que ese camino ancho es un camino de sufrimientos y de desilusiones. Me he dirigido al que está muerto espiritualmente. Ahora, igual, con todo respeto y en el amor a Cristo, me dirijo a aquel que tiene vida. Y la pregunta es la siguiente: ¿tienes realmente la vida espiritual de Dios en tu vida? ¿Puedes decir sinceramente: muerto era y he revivido? Habiendo sido ciego, ahora puede decir: ahora veo. Amigo, hermano, si es así, entonces asegúrate de demostrarlo con tus acciones y sé un testigo cuya conducta sea acorde a la vida espiritual que Dios te ha dado. Porque no puedo decir: yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, pero tengo un testimonio terrible.
estoy contradiciendo el principio de la palabra de Dios. Si usted está entre los vivos, entonces haz que tus palabras, tus acciones, tus costumbres y tu temperamento coincidan con tu testimonio. ¿Cuántas veces tenemos un temperamento del diablo, como dice aquí? Terrible. Que no armoniza con la vida espiritual que Dios da. Entonces, si estamos vivos, tenemos que las palabras, las acciones, las costumbres, nuestro temperamento coincidan con el testimonio santo. Si estás entre los vivos, entonces no seas apático al mensaje del Señor. No seas perezoso. No te duermas en la predicación. Sé activo y sé entusiasta. Cada vez que vengas con esa perspectiva diciendo, ¿qué nos va a decir el Señor hoy? Y no traigas un petate, una almohada para dormirte. Haz que tus acciones brillen para los que te rodean, vean que realmente el Espíritu Santo mora en ti. No dejes que la luz sea una luz débil, sea una luz vacilante e incierta, sino que arda plenamente como el fuego eterno del altar que nunca se apaga. Procura que tu fe sea una fe tan palpable, tu visión sea clara, tu corazón sea íntegro, tu andar sea recto, que todos los que te conocen no tengan ninguna duda de quién eres y a quién sirves. Pero muchas veces hay muchas dudas en eso. De que decimos una cosa, pero hacemos otra. Si el Espíritu nos ha dado vida, escucha esto. Si el Espíritu Santo nos ha dado vida, entonces tiene que manifestarse de manera que nadie lo dude. La pregunta es, ¿usted está vivo? Si es así, asegúrese de que lo demuestres con tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque, mire, una rama que está pegada en el árbol va creciendo todos los días. Y llega el tiempo que dará fruto. Y da fruto. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, si alguien dice que está entre los vivos, pero no manifiesta el crecimiento espiritual, hay dudas. Haz que el enorme cambio interior sea evidente. ¿Qué dice la Biblia? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces sea tu luz una luz que va de aumento en aumento. Que sea una luz que brille cada vez más hasta el final de tus días. Haz que la imagen de tu Señor, quien te ha transformado, sea día tras día más clara y nítida. Yo creo que el cristiano está destinado, según la Biblia, a ser como el árbol cuya fuerza y vigor aumenta más y más durante toda su vida. ¿Qué hace un árbol? Un árbol cuando es sembrado, ese árbol va creciendo todos los días. Y cada vez que ese árbol va creciendo,
sus raíces se van haciendo más y más profundas. Cada vez que ese árbol está creciendo, hermanos, ese árbol empieza a dar ramas, y esas ramas con el tiempo empieza a dar frutos. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Y veamos qué nos dice el Señor cuando ese cristiano va creciendo. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Ahora, cuando realmente aquella persona tiene vida en Cristo, procura todas estas cosas y tiene todas estas cosas. Hermanos, en otras palabras, este es el procedimiento de un cristiano que realmente vive. Este es el procedimiento de un cristiano que es útil. Los que están a tu alrededor creerán que eres realmente lo que dices ser cuando vean que eres cada vez mejor. Y quizás, escuche esto, y quizás por ese testimonio ellos se sientan atraídos a ti. Y esta es la manera de obtener una seguridad firme. ¿Cuánta gente, por el buen testimonio que usted como cristiano da, Dios usa ese buen testimonio para traer al pecador a Cristo? Pero ¿cuántas veces el mismo pecador es alejado más cuando sabe que usted es cristiano y usted vive una vida peor que él? Por eso dicen muchos: yo, para ser hipócrita, mejor me quedo aquí porque conozco a Juan Sin Miedo, que lleva una vida que ni yo la llevo. Entonces, el nacer de nuevo, el tener vida en Cristo Jesús, es que hay cambios extraordinarios en nosotros. Oiga lo que dice la palabra del Señor, 2 de Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo? Viviendo una vida santa, una vez siendo salvo. Ahora, una entrada amplia al cielo eterno es la esperanza y realidad de un cristiano que realmente vive una vida fiel y fructífera aquí en la tierra. Y de acuerdo a la Biblia, ese es el procedimiento de un cristiano útil. Y el único cristiano que es útil es aquel que realmente tiene vida en Cristo Jesús. ¿Por qué digo cristiano vivo? Porque hay muchos cristianos nominales, y esos cristianos nominales son los cristianos que están muertos. No así el que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo es útil. Pero el que no ha nacido de nuevo, ahora cuando el corazón del hombre, este hombre que no ha nacido de nuevo, su corazón es frío. ¿Por qué frío? No le interesa venir a la iglesia. No le interesa venir a adorar al Señor. Esta persona es indiferente en las cosas del reino de Dios. Cuando nunca está interesado en trabajar en la obra de Dios.
no están interesados en andar en los caminos de Dios, cuando su boca apenas o nunca es usada para orar y para alabar al Señor, cuando sus oídos son sordos a la voz del Evangelio de Cristo. Hay mucha gente así, que están muertos. Y toda esa gente, escuche bien, que ha conocido el Evangelio, que escuchó el Evangelio, un día se lamentarán haber nacido, porque vendrá un juicio. Y no habrá excusa, no habrá razón para que digas: a mí nunca me hablaron. En tu casa tu papá te habló, tu mamá te habló, tu tía te habló, tu yerno, tu nuera te habló. ¿Pero qué decías? Ahí luego voy. Ese día, si usted no se arrepiente hoy, como dice el Señor, arrepentidos y convertidos, si usted no se arrepiente y no se convierte, hermanos, cuando usted, amigo, cuando usted delante de Dios, usted se lamentará haber nacido. Cuando sus ojos son ciegos a la hermosura del reino de los cielos, cuando su mente se llena de cosas terrenales y no deja un espacio para las cosas del reino de Dios, amigo, hermano, quiero decirle que con toda seguridad podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la palabra de Dios lo define a usted como un hombre o una mujer muerto, muerta. ¿Se interesa usted por el reino de Dios? ¿Le gusta a usted venir a la congregación para adorar al Señor? Si es así, está vivo. Pero si usted no le interesa y vino porque, bueno, a ver qué, y tiene meses o años, usted está muerto. Y déjeme cantar las golondrinas antes que se muera. Usted está muerto. Le gusta o no le gusta, usted está muerto. Y Dios le habla hoy: arrepentidos y convertidos. Quizás esto no le guste. Y el diablo está diciendo: ya ves, para eso veniste. Sí, para eso te trajo el Señor, para recordarte que tus días tal vez están cortos. Y tú no sabes si para mañana vas a vivir. Tú no sabes que tal vez hoy es el último día de vida. Y que para mañana tú vas a morir. Tú no sabes. Podemos cerrar los ojos a la realidad del mundo y a las amenazas de la palabra de Dios. Pero escuche esto: la verdad de Dios tiene que ser proclamada. Le guste a usted o no le guste, la palabra de Dios tiene que ser proclamada. Porque el no hacerlo impone un daño irreparable. Si yo no le digo a usted lo que dice la palabra de Dios, que si usted no se arrepiente hoy, usted va al infierno. Si yo no se lo digo, yo tendré consecuencias también por no decirle. Dijo Poncio Pilato: yo lavo mis manos. Y yo quiero decirle a usted: si usted muere hoy sin Cristo, usted se va al infierno. Usted se va para allá. Hermanos, amigo, la palabra de Dios siempre tiene que ser proclamada. La verdad de Dios siempre tiene que ser proclamada, por más condenatoria que sea, por muy dura que sea la palabra, ella tiene que ser proclamada. Ay, pastor, yo por eso no me gusta ir a donde predica el pastor Chino, porque no, es muy duro. No, yo no soy duro, hermano. Es la palabra. ¿Sabía usted que primero la palabra es para mí? Dios me confronta a mí primero. Dios hace ver las áreas de mi vida que tengo que cambiar y me lleva al arrepentimiento y me arrepiento y Dios me convierte. Si usted, hermano, si usted no sirve
con todo su cuerpo, espíritu y alma, entonces usted no está realmente vivo. Si usted da menos importancia a las cosas que son de primera importancia y da más importancia a las que no la tienen, usted está enterrando su talento como el siervo inútil y no le trae a Dios frutos meritorios, y por lo tanto a los ojos de Dios usted está muerto. Dirá, yo sé, pastor, yo vine por un milagro. Pues este es el mejor milagro, que usted nazca de nuevo. Hoy mucha gente va a las congregaciones y multitudes buscando milagros, prosperidad. La prosperidad que Dios te quiere dar es llenarte del Espíritu Santo. Y eso viene a través de comer y el oír la bendita palabra de Dios. En este lugar siempre procuramos que sea Dios, por medio de su Santo Espíritu y su palabra, quien nos hable, nos confronte. Palabras de hombres no queremos en este lugar. Solo queremos la gloria de Dios manifestada y que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Porque de acuerdo a la palabra dice que solo vive aquel que para Dios vive. Y todos los demás muertos están. Y esta es la verdadera explicación de la condición humana. Cuando los pecados, oiga esto, cuando los pecados no se sienten, cuando los mensajes son rechazados, cuando los buenos consejos se desprecian y el evangelio es ignorado, es porque usted realmente está muerto. Y Dios no quiere la muerte del que muere. Por eso Dios cada día está buscando hombres temerosos de Dios que proclamen su palabra, aunque muy dura que sea, tiene que ser proclamada. Porque un día todo predicador estará delante de la presencia de Dios. Y hay de aquel que suaviza el evangelio. Hay de aquel que no confronta el pecado con la palabra. Decíamos que cuando el hombre no renuncia a los placeres del mundo, la cruz de Cristo no se puede llevar, ni puede dejar a un lado su propia voluntad. Le es difícil dejar aquellas viejas costumbres. Cuando apenas si lees la Biblia, las rodillas nunca se doblan para orar. Por eso estamos insistiendo, iglesia, que los días de oración que tenemos aquí sean días de oración, sean días de reunión como los domingos. Se llene el lugar para clamar al Señor, para interceder. ¿No le gustaría a usted que los días de oración que tenemos aquí martes y jueves se llene como los domingos? La pregunta es, ¿cuándo va a iniciar usted? Tristemente es que siempre estamos los mismos. ¿Y los demás? La pregunta es, ¿por qué no vienen? La pregunta es, ¿por qué sucede esto en todas partes? La respuesta es, porque en todas partes hay muertos. Por eso. Y solamente están esperando mensajes alusivos a los milagros, a la prosperidad, a hacerte rico, a que no sufra. Escuche bien, si alguien le predica y le dice que el ser cristiano es porque no vas a sufrir, te está mintiendo. Huye de ese lugar. Vaya a la Biblia, vaya a la historia de la iglesia, cómo terminaron todos aquellos que llevaron la cruz de Cristo. ¿Cómo terminaron? Unos a espadas, muertos a espadas, otros a pedradas, otros aserrados, otros quemados. El tiempo nos faltaría para contar.
La Biblia dice que el Hijo de Dios vino a dar vida al que está muerto. Juan capítulo 10, versículo 10 y 11 se lee así: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Ya conmigo, vida. Y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La Biblia nos enseña y nos dice que Cristo es el verdadero pastor que entró en el redil por la puerta establecida. Y que de acuerdo con la profecía mesiánica, dice que así se cumplió. Y el portero, el que le abrió esa puerta, fue el Espíritu Santo, que le abrió paso al redil, y sus ovejas respondieron así como respondió el ciego del capítulo 9. Usted en su casa léalo. Y los sacó fuera, apartándolas de la apostasía y de la incredulidad, dándoles vida al aceptar al verdadero pastor, que es Cristo. Y aquí hablando del pastor, escucha esto: el único que da vida es el pastor de pastores, Jesucristo. Mire, le doy un consejo: no caiga en el error de que muchos dicen, bueno, si lo dijo el pastor, así es. No, el pastor se puede equivocar. El único que no se puede equivocar es Jesucristo. Es el único, perfecto. Por eso cada vez que usted llegue a su casa de este lugar, por eso les recomiendo, traiga algo para anotar, para que anote todo, apuntes. Y cuando llegue a su casa, diga, a ver, Señor, a ver si es cierto lo que el pastor nos dijo, como hacían los hermanos en Berea. Ahora mire, en esta parábola de lo que hemos leído hay varias lecciones. Número 1, Cristo es la única puerta. Cristo es el único camino para la salvación. Grábese esto: no es una iglesia local, no es el nombre, no es un movimiento, no es el bautismo, porque muchos pueden bautizarse sin ser arrepentidos y sin ser salvos. No es la membresía de una iglesia local que diga, pues yo soy miembro de la iglesia Punto de Gracia. No, ese no es el camino. Solo Cristo es el camino. Solo Cristo es el sustentador, el dador de la vida. Cristo es el único que tiene el poder para resucitar al que está muerto, espiritualmente hablando. Cristo fue el que murió por los que habrían de ser salvos. Entonces, la pregunta: ¿Cristo no murió por todo el mundo? A ver, ¿Cristo no murió por todo el mundo? Ahora es que hay un versículo que se ha malinterpretado y se le llama universalismo. Y es un versículo muy famoso que el evangelista usa en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y aquí está la clave, dice que murió solamente para que aquel que en Él cree, y ese que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna.
Entonces, volvemos con la pregunta. ¿Cristo murió por todo el mundo? La respuesta es no. Porque, hermanos, y aquí es donde tenemos que ser muy cautelosos cuando estudiamos la Escritura. De acuerdo a este versículo, dice que Cristo solo murió por todos aquellos que creían en Él. Y la pregunta sigue latente. ¿Todo el mundo cree en Él? La respuesta es no. Ahora surge otra pregunta muy interesante aquí. ¿Por qué Cristo no murió por todos? A ver, ¿por qué? Bueno, la misma respuesta está en la Escritura. La Biblia dice que Dios es un Dios omnisciente. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa omnisciente? Dios conoce todo. El presente, el futuro. Dios sabe todo. Dios tiene el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Vamos a comprobarlo. Salmo 58:3. Mire lo que dice. Se apartaron los impíos. ¿Desde dónde? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira. ¿Desde qué? Desde que nacieron. Entonces, cuando a veces enseñamos que todo el mundo se va a salvar porque dice que porque de tal manera Dios amó al mundo y creen que todo el mundo se va a salvar, estamos creyendo en el universalismo. Mientras que la Biblia dice claramente que el Señor murió solo por aquellos que serían salvos. Porque el Dios eterno, el Dios omnisciente, conoce todo y dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahora quiero dar la siguiente conclusión. De acuerdo a lo que hemos estado hablando en esta serie, la Biblia dice, todos están espiritualmente muertos antes de venir a Cristo. Y por lo tanto, todos necesitan que Dios les dé vida. Y la única manera de que un muerto recobre vida es por medio de la sangre de Jesucristo, el Dios, el Hijo de Dios, que derramó en la cruz del Calvario. Nada más. Usted que me escucha por medio de este medio, ¿se encuentra entre los vivos o se encuentra entre los muertos? Hágase esa pregunta y que retumbe su corazón. ¿Está entre los vivos o está entre los muertos? Y quiero terminar con lo siguiente. Recuerde, solo vive aquel que para Dios vive, y todos los demás muertos están. Y yo lo animo en esta mañana, ahí donde usted está sentado, y usted que me está escuchando a través de esta transmisión, quiero llevarlo ahí, a usted y Dios. Y usted en su corazón hable con Dios y dile, Señor, examíname. Hazme recapacitar. Reconozco que realmente no estoy entre los vivos, porque estoy practicando esto y esto cada vez más. Pide auxilio al Señor, es el único que te puede ayudar. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Hemos expuesto la palabra que tiene vida, la palabra que es verdad,
la palabra que es espíritu, la palabra que ya trae bendición para aquellos que la reciben y maldición para aquellos que la desprecian. No puedo pedir que añadas bendición porque ya está ahí añadida. Y maldición también, para aquel que la recibe es bendición y para aquel que la rechaza es maldición. Porque llegará el momento en que deseará no haber nacido. Cuando vea la realidad de lo que la palabra le estuvo hablando en el tiempo de vida humana aquí en la tierra. Cuando se encuentre delante de ti el gran juez que va a juzgar a vivos y a muertos. Por eso hoy es el día, hoy es nuestro día. Dile con tus propias palabras: Señor, yo sé que estoy muerto. Y yo sé que tú eres el único que puede darme vida. Tal vez has luchado con tus propias fuerzas para que esos vicios, esa droga, ese adulterio, esa fornicación que has estado practicando y que has luchado tú solo para quitarla y no has podido y no podrás. Porque solamente el poder de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario, puede perdonar pecado y puede quitar todas esas cosas y dar vida al muerto. Yo ruego, Señor, por todos ellos, en el nombre de Jesús. Ahora me dirijo a los vivos, aquellos que dicen que están vivos, que si realmente están vivos, es importante, es necesario que se refleje con las acciones, con nuestro carácter, de acuerdo al principio de aquellos que están vivos en Cristo Jesús. Que si estamos vivos, tengamos un crecimiento espiritual cada día. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. En tus manos, Señor, está tu pueblo. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, porque solo tú, Señor, y solo tú eres un Dios que es 3 veces santo, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Dar una ofrenda de aplauso al Señor en esta mañana.